Katiuska, te doy el ¿Eso? pase. Sí. Sí. Ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Katiuska Vidal, como decía Llanos. Soy mediadora de lectura en Biblioteca Viva los Dominicos y además soy historiadora del arte. Como decía Llanos, hoy vamos a conocer parte del Museo del Prado. Mi compañero Llanos me va a estar ayudando con la proyección del PowerPoint, ya que esto del el teletrabajo dificulta un poco las cosas cuando el internet está malo. Así que voy a estar como diciendo siguiente, como para volver y coordinarnos con mi compañero. Para empezar, les comento, ¿todos me escuchan bien? ¿Sí? Les comento que amigo, ¿puedes pasar en la siguiente, por favor? Gracias a todos los que me responden. El Museo Nacional del Prado, ese es el nombre real del museo. El edificio fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785 como un gabinete de ciencias naturales, un gabinete de historia y ciencias naturales como exposición. Pero no tenía como un destino definitivo hasta que la nieta, o sea, el nieto, perdón, Fernando VII, impulsado por su esposa, la reina María Isabel de Braganza, toman la decisión de determinar que el edificio va a pasar a llamarse Real Museo de Pinturas y Esculturas. Después, mucho tiempo después, se cambia el nombre a Museo Nacional de Pintura y Escultura y finalmente, en 1819, se abre al público, pero con el nombre de Museo Nacional del Prado. Es una larga historia la del museo como edificio, pero es solo desde 1819 que estamos considerándolo como Museo Nacional del Prado. La siguiente, amigo, por favor. El Museo del Prado es uno de los únicos, como de los pocos museos que se considera un campus museístico. No es solo un edificio, sino que son cinco museos que cada uno tiene una función distinta. Está el edificio Villanueva, que es en el mapa lo pueden encontrar. El edificio Villanueva es el más grande, es el que se inaugura en 1819 y es el edificio con la colección principal. Luego está al frente el edificio de los Jerónimos, el claustro de los Jerónimos, que es como la ampliación de la colección principal. Luego está el Casón del Buen Retiro, que es el que está más adelante, que originalmente era un salón de baile. Era un salón destinado a reuniones como de la aristocracia, digamos, como del rey. Y ese salón albergó colecciones muy importantes, como la exposición completa de Diego de Velázquez y el Guernica de Picasso. Luego el Guernica pasó al Reina Sofía y se convirtió parte de su colección permanente. El Casón del Buen Retiro destaca porque en el techo tiene una bóveda, la bóveda es el techo como redondo, con un fresco enorme de Luca Giordano. Si quieren, después les podemos mandar como algunas fotos para que lo puedan ver. Luego está el edificio pequeño aquí abajito, que es la administración de todo el museo. Y el último edificio grande arriba, que es el Salón de Reinos. El Salón de Reinos es el último en inaugurarse, se inaugura en el 2019, y se inaugura como conmemoración del bicentenario del museo, y además como cierre de un gran pacto parlamentario que inicia en 1995. Se firma un pacto parlamentario para remodelar el museo. Y con la inauguración del Salón de Reinos, entonces termina
la modificación del museo. En el Salón de Reinos está la sala 39, que es la sala que vamos a ver al final, en una proyección en realidad virtual. La siguiente. Esto se los quiero mostrar, los recursos digitales, para que ustedes puedan indagar después en su casa y puedan conocer el museo prácticamente completo en línea. El Museo del Prado, desde hace varios meses, no solo desde el contexto de pandemia, desde hace varios meses que inició un proyecto de digitalización de todas sus obras. Desde hace varios años inició este proyecto de digitalización, pero desde hace varios meses empezaron a hacer visitas guiadas online. Visitas que son abiertas al público porque además se realizan por medios en que prácticamente casi todos tienen acceso hoy día. Primero está Instagram y la plataforma de Instagram TV, en donde los videos se hacen pequeños videos de 13, 14 minutos en promedio, en que se hace un recorrido por las salas. El Instagram es Museo Prado, se hace entonces un recorrido por las salas y aparece un mediador, que generalmente es un historiador del arte, explicando el contexto de la obra y al artista. No sé si le puedes poner play, ese es un video. El video dura 12 minutos, pero vamos a ver unos cuantos segundos. Sí, dame un segundo, lo hago de inmediato. Entonces, y les tengo que compartir este video de YouTube. En el PPT, de hecho, se puede, creo, poner play porque la imagen que está ahí es un video. Veamos. Les estoy compartiendo. ¿Qué hace el link? Ah, ya, sí, cierto. Ahí está mostrando la sala de Velázquez. Ahí al fondo se ven las meninas. Y luego de la presentación como total de la sala, empieza un mediador a explicar sobre el origen de esa pintura. Sala 12 del Museo Nacional del Prado, en Madrid, una de las salas, bueno, la sala principal del museo. ¿Cierto? Sí. El video dura 12 minutos en Instagram, Instagram TV, los pueden ver completos. Hay muchos, de casi todas las salas. Y esto se hace todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 a 10 de la mañana. Ellos hacen unos videos en vivo. Les voy a poner un poco play al video para que puedan escuchar al mediador, que ahora estoy compartiendo audio. Presidida por las meninas, y es la sala de Velázquez. Continuamos mostrando partes de este recorrido con el que ha vuelto a abrir el Museo del Prado. Son 250 obras maestras que se pueden ver en una visita, en un recorrido único. Y vamos a llamar la atención para cuando podáis visitar el museo. De momento solo las personas que viven en Madrid, pero dentro de poco ya se abrirán las fronteras, para que os deis cuenta de pequeños detalles. Por ejemplo, en estas obras de Velázquez, estas grandes obras, estos retratos ecuestres, hay un detalle curioso, que es la firma. Curioso para después? Aunque... Sí. Después vemos el dato curioso. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, en Instagram está lleno de videos en que aparecen mediadores explicando la colección, contando un poco de lo que hay. También está el canal de YouTube que mostró Llanos hace un momento, que es un canal de YouTube muy, muy completo. Tiene acceso, en él van a encontrar introducciones a las principales exposiciones que se han hecho en el museo, videos con charlas de 1 hora, 2 horas incluso,
en que historiadores del arte, teóricos y investigadores han hecho sus exposiciones sobre la colección. Y también hay contenido audiovisual para niños en que se hace un recorrido por la historia del arte en 6 minutos más o menos cada sección, en que pueden conocer los niños. De hecho, hay unos videos en que aparecen las meninas contando el cuadro, explicando sobre el cuadro de las meninas. Después les podemos mandar el link, está todo en YouTube. Sí. Un Y, ¿sí? Ya. Finalmente está la página web, que a mi parecer es una de las páginas más completas en cuanto a museos. Tiene más de 18.000 obras digitalizadas, creo que son 18.500 por ahí. Tiene línea de tiempo, ustedes pueden ver las obras desde una línea de tiempo, desde un tema o desde un artista. Lo que yo encuentro más interesante es que además hacen como exhibiciones online por temática. Por ejemplo, la última que hicieron es sobre el rol de la mujer. Entonces vemos cómo la mujer ha sido objeto de la pintura, pero cómo también ha sido las expositoras. Entonces también les dan espacio. Están también los artículos, parte de las reseñas y también parte de estas charlas que les contaba yo desde YouTube, que tiene un link de acceso directo. Y además hay unos juegos en realidad virtual, que es uno como el que vamos a ver al final con Llanos, que muestran parte de las salas y tienes como que ir distinguiendo cuál es la obra. Todo muy interesante y de hecho hay mucho que se puede usar en los niños. Yo creo que en esta época hay que usar estos recursos para poder educarlos y entretenerlos al mismo tiempo. La siguiente. Esta es la realidad virtual que vamos a ver al final, el gabinete de descanso de sus majestades. Este es uno, no recuerdo si este vamos a ver o la sala 39. Hay dos, así que ahí se puede ir eligiendo. Está este ¿La y, siguiente? como dijiste tú, y la sala 39, que es el que vamos a ver después. Igual les Ya. vamos a dejar el link del gabinete de descanso de sus majestades para que lo puedan visitar ustedes. ¿Ya? Sí, y si alguien en su casa tiene un dispositivo de VR, de realidad virtual, sería increíble que lo pudieran ver ahí. Pero también se puede desde el computador o desde los celulares. O desde el celular, claro. Hay que tenerle un poquito de paciencia solamente, pero vale la pena. Sí, ¿le damos con la otra? La colección del museo. La colección del museo tiene una particularidad, que es un museo de pintores y no de pinturas, y de escultores y no de esculturas, por decirlo de alguna manera. Yo esta parte la enfoqué en los pintores porque creo que es como lo que más destaca de este museo, lo que no quita que sea un museo muy rico en cuanto a escultura. El Prado, al ser una colección de pintores y no de pinturas, se refiere a que era un museo que dependía, o sea, la colección dependía de los reyes, los monarcas de los siglos XVI y XVII, aproximadamente, desde el XV diría yo, en que ellos no compran pinturas porque les gustan, sino que compran pinturas porque son de un pintor de los predilectos. Entonces yo voy y compro todo lo de Velázquez, o lo que más pueda de Velázquez, porque así armo una colección. Entonces yo no armo una colección en cuanto a línea de tiempo, sino que armo una colección en cuanto a pintores predilectos. Entonces se aspiraba a tener la mayor cantidad de obras posibles de un artista en específico, y así acaparar toda su colección. Eso pasó con varios de los pintores que vamos a ver ahora, que es como Goya, Velázquez, con Rubens también pasó mucho. Y esto, al ser en un lado como de coleccionista, genera que el relato historiográfico del museo esté lleno de vacíos. Entonces no vemos la colección
desde 1500 seguida, 1600, 1700, sino que vemos periodos en específicos. Entonces no se puede, o es muy difícil armar una línea de tiempo seguida de la colección completa, sino que hay que armar una línea de tiempo en base a los autores. En la página hay una línea de tiempo, es posible verla, y ahí, si ustedes la visitan más tarde, se van a dar cuenta que está llena como de huecos en entremedio, como que no está completa. En cuanto a los temas, yo puse aquí que hay 2 temas principales, ahora me atrevería a decir que son 3. Está la pintura religiosa, la realidad social y la fábula, como la mitología. Como la fábula mitológica, los dioses, como las historias, que también califican como un tema aparte. En la pintura religiosa, digo, está los santos, en los santos abarca también los evangelios, están los apócrifos, la iconografía de la Virgen, que es infinitamente importante dentro de la pintura española, y el Nuevo y el Antiguo Testamento, con, claro, hechos como más relevantes dentro de la Biblia. En la realidad social está el retrato real, millones. Al ser compradas por los monarcas los pintan. Entonces contratan un pintor en específico y se convierten en su mecenas. Entonces él le paga para que haga retratos de su imagen. Y así es como este museo debe tener como, yo creo que el 80% de la colección de mucho retrato real. También está el retrato civil, que detalla un poco el entorno de los monarcas. Retratan al trabajador, retratan a la menina, entonces no solo retratan a los reyes, sino que retratan todos quienes los rodean. También están las costumbres y los oficios y profesiones, que son como las 3 o 4 áreas más importantes dentro de la pintura del museo. Cuando hablamos de los artistas predilectos, ¿quiénes son estos artistas predilectos? Yo puse aquí unos como ejemplo: el Bosco, Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez y Goya, siendo estos 2 últimos las colecciones más potentes del museo. Y las pinturas más importantes. De hecho, cuando el mediador en el video que veíamos recién hablaba de esta nueva exposición de Reencuentro, el Museo del Prado ya abrió en España. Abrió con una exposición nueva que se llama Reencuentro, y que son 250 obras, y son las 250 obras más importantes del museo. Y como se dieron cuenta, Velázquez tiene una sala para él solo en esta exposición. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda? No sé. ¿Vamos a poner las preguntas al final? Vamos, súper. Súper. Porque ahora viene la parte potente. Aquí, la siguiente, se muestra cómo... ahí está. En esta se muestra un poco la colección, cómo ustedes entran a la parte de la colección en la página. Ustedes entran a la colección y les va a salir primero una con pinturas destacadas, y aquí está el completo de todo lo digitalizado. Son 18.526 piezas digitalizadas. En esto está pinturas, frescos en muro, esculturas, relieves y dibujos. Hay muchos dibujos, sobre todo, por ejemplo, en Goya hay 983 piezas, yo diría que hay 300 o menos, como 200 pinturas, y el resto son bocetos, muchos bocetos. Y como les decía, pueden buscar por autor, por tema, y eso. ¿La siguiente? Aquí empieza lo entretenido, según yo. Pintores y obras. Diego Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez,
En verdad, Diego Velázquez usaba el apellido de su mamá. Un dato que yo siempre destaco porque me parece increíble. Diego Velázquez es de 1599, 1660. Tiene una gran cantidad de retratos de corte, y aquí vemos uno de los retratos más importantes de su colección, Las Meninas. Las Meninas de Velázquez, una de las pinturas más reproducidas después de la Mona Lisa, más copiadas, y una pintura que, según yo, marca un precedente, marca un antes y un después en la historia del arte. ¿Por qué? Primero, es el punto más alto de madurez pictórica de Velázquez. Es un cuadro enorme, mide poco más de 3 metros por 2, y es una de las obras más complejas. Transmite una sensación de realidad y de vida, al mismo tiempo que encierra muchos como significados. Tiene una red de significados muy potente. La pieza es la pieza de El Príncipe Alcázar. En el fondo se ven dos pinturas. Se ve un hombre subiendo una escalera, un espejo, se ve a Velázquez pintando otro cuadro. Y en torno a eso hay varias teorías. Algunos dicen que Velázquez estaba pintando este cuadro, otros dicen que no. Yo creo que no. Yo creo que Velázquez pinta otra cosa. Velázquez pinta a los reyes de España de ese momento. El cuadro se llama Las Meninas porque lo que se ve como en primer plano, bueno, aparte del perro, es a la infanta Margarita, la niña rubia del medio, atendida por sus meninas, doña María Agustina de Sarmiento y doña Isabel de Velasco. Si pasamos a la siguiente, vemos qué está pintando Velázquez. Al fondo hay un espejo en el que aparece Felipe IV y Mariana de Austria, los reyes de España y los padres de la infanta Margarita. Entonces, si volvemos atrás, ¿podemos volver atrás? Perdón. Si volvemos atrás, ¿qué está pintando Velázquez? A nosotros. Si nos ponemos en el caso de que nosotros estamos mirando esta imagen, por ende nos estamos reflejando en el espejo del fondo, y Velázquez, si volvemos al anterior, por favor. En esta imagen, ¿qué está mirando Velázquez? A nosotros. Este es un detalle de Las Meninas. Entonces Velázquez nos está mirando a nosotros nos vemos reflejados en el espejo, por ende nosotros como espectador nos convertimos en los reyes de España. Es un cuadro muy complejo y es un cuadro que sienta un precedente porque por primera vez se pone dentro del cuadro, se objetiviza la visión, o sea, se determina la visualidad del cuadro. Yo solo puedo ver este cuadro poniéndome enfrente y pensando que soy los reyes de España. Es uno de mis cuadros favoritos, de hecho. El triunfo de Baco, 1628-1629, se piensa que esa es la fecha en que se hace el cuadro, porque en 1629 Velázquez recibe un pago por una pintura, y esta es como la pintura de ese año. Entonces se asume que a Velázquez le pagaron por esta pintura. Fue un encargo, y Velázquez utiliza en esta pintura toda la técnica, el color, y como la orientación, la descripción, propio de sus primeros años en Sevilla, ¿no? De los primeros años de 1600. Se consideró irrespetuosa, y de hecho se le cambió el nombre. Mucha gente no la conoce como el Triunfo de Baco, que es el nombre original, sino que se le cambió el nombre y se le puso Los Borrachos. La pintura se llama Los Borrachos. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ve a Baco, el dios, que para los que no saben, Baco es Dionisio, y es el dios del vino y la fertilidad. Y se ve a Baco coronando a una persona, y al lado de él aparece un tipo muy sonriente.
como con un gorro. Y unas personas que tienen cara de habérselo tomado todo. Entonces, este cuadro, en vez de llamarse El Triunfo de Baco, se pasa a llamar Los Borrachos. Y es conocido por los borrachos. ¿Por qué se consideró irrespetuosa? Porque los borrachos tomaron más preponderancia que el mismo Dios. Se ven como lo más importante del cuadro. Además que se le retrata a un Dios con, como se contrasta el Dios, la solemnidad del Dios que debería tener, y se contrasta con la realidad, lo verídico, lo cotidiano, muy cotidiano, como el trago, digamos. Entonces, es como ponen a Baco con unos borrachos. Claro, Velázquez igual hizo alusión a que es el dios del vino. Si pasamos a la siguiente. Estas dos pinturas yo las puse porque aquí está el secreto del que iba a hablar el mediador en el video. A la izquierda vemos a Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, a caballo. Y a la derecha vemos a Felipe IV a caballo. ¿Tienen un año de diferencia estas pinturas? Un año en que, según yo, no hubo mucho avance. Son muy similares. Y, bueno, salvo porque la de 1635 tiene un poco menos de cuidado en cuanto a restauración. No sé si se ve tanto pero en el PowerPoint, pero la de 1635, la de Felipe IV, está mucho más dañada que la de 1636. Como que no es tan fiel el color, y de hecho tiene unas marcas la pintura abajo. ¿Por qué salen a caballo? Son personas importantes para la... Sí, se nota, dicen. Muchas gracias. Sí, abajo tiene unas líneas. Justo, por ejemplo, en la cola del caballo, en la de la derecha, tiene unas marcas. Y eso es que hay poco cuidado de la pintura. De hecho, a la derecha también tiene como una línea que hace un margen. Y eso es porque quizás la pintura no fue guardada de la mejor manera. ¿Por qué se les pinta a caballo? Desde los inicios, estar a caballo ha significado como un enaltecer de la figura del varón, de la figura masculina. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les pinta a caballo. Se les pinta sentadas o acostadas, siempre vestidas, a menos que sean Venus, que ahí están desnudas, porque es una diosa. Pero la figura del caballo, qué mejor manera de honrarlo que, o sea, la figura masculina, qué mejor manera de honrarlo que a caballo. Lo interesante de estas dos pinturas es que a la izquierda, abajo, hay un paño blanco. Velázquez pinta un paño blanco como autoría. De hecho, hay muchos cuadros que son de este margen de años en que Velázquez pinta ese paño blanco como señal de que son pinturas de él. Ese es el secreto que nos iba a contar el amigo mediador del Prado. No en todos los cuadros lo hace, de hecho después deja de hacerlo, las meninas no lo tienen. Y antes de esto tampoco, la pintura de Baco tampoco lo tenía. Esto es como algo de este periodo. Yo creo que desde el 32 en adelante, que hizo algunas pinturas con esto, pero no duró mucho. Y eso igual implica también en muchas situaciones porque la corte no le permite firmar todos los cuadros. De hecho, no le permite firmar muchos de los cuadros. Las meninas creo que no está firmado, pero Velázquez aparece en el cuadro. Entonces, él se las ingeniaba para armar esto de su autoría. El siguiente. Mi pintor favorito de la vida. Era imposible no hacer, hacer algo del Prado sin nombrar a Goya. Francisco de Goya y Lucientes, la más grande Goya, sí, lo es. Nace en 1746, muere en 1828. Este es un retrato que le hizo Vicente López Portaña,
en 1826, ya estaba muy viejo Goya, y como que se retrata como una persona seria, un poco oscura, y, y si pasamos a la siguiente vamos a entender un poco por qué se retrata así. Igual que Velázquez, Goya era muy cercano a la corte, sobre todo como en la mitad de su carrera. Retrata a la realeza, retrata lo que la realeza ve y retrata lo que rodea a la realeza. Pero siempre desde un lado un poco oscuro. Aquí vemos una pintura religiosa a la izquierda, el Cristo crucificado. Un Cristo sin sangre, no sangra por ninguna parte, está muy suavizado, y no tiene tampoco el drama del el Cristo crucificado común. De hecho, hay una pintura, por ejemplo, Velázquez tiene un Cristo crucificado, pero que sangra, es mucho más dramático, que este está un poco pálido, tiene una piel muy suave, una cara que sí, tiene cara un poco de sufrimiento, pero tampoco es tanto como otros Cristos. Está muy, yo creo que muy inspirado. Tiene una base, muy importante, también tiene una base donde estar parado. De hecho, esta base y esta cruz, y esta como la posición del cuello, la cabeza, todo eso, está muy inspirado en un Cristo de Anton Mengs, que es de 1765. Es la misma posición, la misma cara y el mismo encuadre. El encuadre es como desde donde lo miramos. El mismo encuadre. La única diferencia es que el Cristo de Mengs tiene una luz arriba, muy potente, tiene el pelo largo y es mucho más colorido, tiene como un poco más de iluminación. Y en la derecha vemos una de las pinturas más reconocidas de Goya, el Saturno, originalmente llamado Saturno, después de que se escribieran como algunos artículos de él, de que se hablara mucho de esta pintura, se cambió a Saturno devorando a su hijo. Es una técnica mixta, tiene óleo, pintura de distintos pigmentos, y está pintado en un muro, originalmente. Después, cuando se va a demoler el lugar donde Goya lo pintó, que lo pintó como en su casa, se saca del muro y se traspasa a un lienzo, y ese es el lienzo que hoy día se expone. Pertenece a la colección de las pinturas negras de Goya, pinturas negras porque son 14 pinturas, muy oscuras en pigmento, el negro es muy preponderante, y además tiene temas muy sombríos. Se retrata la locura, la hambruna, en este caso, una de las historias más horribles dentro de la mitología. Saturno, en la versión romana, Cronos, o sea, griega en Cronos en griego, se come a sus hijos. ¿Por qué? Porque un vidente le dice que un hijo lo va a derrotar y lo va a sacar. O sea, lo va a matar. Y aquí aparece comiéndose a sus hijos. ¿Se sabe cómo era la salud mental de Goya? Los primeros años estaba bien, muy bien. Se dice que al final de su vida Goya entra como en un proceso de locura, pero nunca se confirmó. Así que tampoco podríamos decir que Goya estaba loco al final de su vida. Pero sí se ha mencionado en algunas partes en que tenía cierto desequilibrio mental. Pintó esto en un muro grande en su casa y 14 y 13 más. Entonces yo me imagino que también algo debe haber de cierto como desequilibrio. Bueno, finalmente Cronos se come a sus hijos y aquí aparece retratado comiéndose a sus hijos, comiéndose a uno de sus hijos. También ha sido muy, muy replicada esta pintura, se ha cambiado, se le ponen caras de personajes como no tan deseados por la sociedad, como comiéndose al pueblo. En un poco alusión también a que los poderosos le tienen miedo a que la gente los saque. Entonces también hay harta como
harta reinterpretación de la pintura. Yo creo que todas las pinturas siempre son muy reinterpretadas. ¿El siguiente? Aquí está la familia de Carlos IV, de 1880. Me equivoqué, esto no es de 1880. Es de 1800, perdón. Corrijo mi error en la fecha, esto es de 1800. Son los 14 integrantes de la familia real, en un lugar muy austero. Si se fijan, no hay alfombra, no hay grandes cosas, al contrario de lo que pasaba en la de Velázquez, que Velázquez era como muy ostentoso. Esto es mucho más austero. Están los 14 integrantes, 2 pinturas al fondo y Goya. Al fondo está, a mano izquierda, está Goya pintando un cuadro, otra vez, igual que Velázquez. Denme un segundo. Bueno, sí. Hay una anécdota con esta pintura, un poco chistosa igual, porque cuando Goya hace esta pintura, a María Luisa, que es la reina que sale al medio, no le gustó. No le gustó porque dijo que le había hecho el cuello muy largo. Entonces, si se ven, si se fijan, María Luisa sí tiene un poco el cuello más largo que el resto de los integrantes de la familia. Y hay como un cierto dejo cómico en la representación de María Luisa. O sea, ella dijo que parecía, creo que un pajarraco, con el cuello largo. Y la cara que tampoco la favorecía demasiado. Entonces, como que no les gustó esta pintura. Fue un poco despreciada. La siguiente. Los fusilamientos del 3 de mayo. Bueno, antes de esto, José Bonaparte, hermano de Napoleón, es proclamado el nuevo rey de España, y el 2 de mayo se produce un levantamiento brutal, como el despertar de España, y la gente sale y se enfrenta a los soldados, al ejército de Bonaparte. Mueren muchos soldados, y al otro día, el 3 de mayo, bueno, y en eso se declara el ejército que van a cobrar venganza, que cualquier persona que esté en la calle, armada o no, cualquier persona que esté en la calle, va a ser detenido, y aquí vemos que la detención no era muy amigable, no respetaba nada. Esta es una detención a las 4 de la mañana en la montaña del Príncipe Pío. Ahí atrás se ve el edificio de la realeza. Y lo que más destaca en este cuadro es la iluminación. La iluminación en la camisa blanca de este señor que está al medio con las manos levantadas, así como, por favor, paren. Y camisa blanca que contrasta con todo lo que hay alrededor. Toda la iluminación del cuadro se rompe con la camisa blanca y con el cuadro y con el cubo que está abajo, en el suelo. Que uno no entiende mucho por qué está ahí, la verdad. ¿Qué hace un cubo de esas características en la mitad de un fusilamiento? Rompe también con todo lo que hay. Es una escena, yo creo que trasciende un poco a España, que trasciende a 1814, y que también representa un poco muchas detenciones en muchos lados, en muchos periodos de la historia. Y es muy famosa por lo mismo, por la incógnita que produce el cubo que está en el suelo. La siguiente. El claroscuro en su máxima expresión. Joan Josep Ribera y Cucó, José de Rivera, en España.
nace en 1591, muere en 1652. Si se fijan, todos los que hemos visto hasta ahora están un poco cercanos en tiempo, excepto Goya, que es un poco posterior, pero siguen un poco la línea. Aquí vemos dos pinturas religiosas. José de Rivera es muy cercano a la pintura religiosa, pero reinterpreta la pintura religiosa. Es una pintura que ocupa lo que se llama el claroscuro, muy del tenebrismo. Venía ya de Caravaggio esta tendencia al tenebrismo, y Rivera lo que hace es reinterpretarlo, apropiarse del tenebrismo, pero darle color. Es el máximo exponente del tenebrismo español, entonces es mucho más colorido que el de Caravaggio. En la izquierda vemos la Trinidad, la Santísima Trinidad, en que arriba está la figura del Padre con el manto, abajo está la paloma como símbolo del Espíritu Santo, y más abajo vemos el cuerpo ya martirizado un poco de Cristo. ¿Qué diferencia tiene esta pintura de la Santísima Trinidad con todas las millones que hay? En este caso, Rivera ocupa el claroscuro y eso marca detalles y le da dramatismo a la imagen. No sé si se ve tanto en el PowerPoint, pero la pintura era en el cuerpo del Cristo, el cuerpo está azul. El cuerpo tiene mucho de azul en los brazos, en la parte superior de los brazos, y en la parte más alta del cuello, y en las partes de los pies, abajo. Está muy azul. Si bien es un cuerpo dañado, tampoco hay tanta sangre, salvo por la que hay en el paño y un poco en la cabeza, pero no es tanta la exageración. No es el pigmento, entonces no es el color el que le da el dramatismo a la imagen, sino que es la luz. Esta luz que rompe un poco, que genera superficies, que demuestra las superficies, que eso se ve más en el cuadro de la derecha, el San Andrés de 1631, que con la luz San Andrés se ve demacrado. Yo creo que no hay otra forma de decirlo, se ve demacrado. Con la cruz como símbolo de martirio, y el pez en su mano derecha como un símbolo de su primer oficio, como pescador. Lo que decía de la luz es que al generar materia, o al generar como realidad en la materia, San Andrés se ve muy delgado, hace que se vea muy delgado, el cuerpo de Cristo también se ve más delgado, porque resalta las partes más sobresalientes. Entonces, ¿qué es lo más sobresaliente en ellos? Las costillas, las marcas de aquí arriba del cuello, y que en el rostro hacen que resalte los pómulos. Entonces, San Andrés se ve la cara mucho más delgada, con cara de sufrimiento, y la luz juega un papel muy importante en eso. Si vemos la siguiente, hablamos cuando hablamos de Baco, hablamos del Baco de Velázquez. Hablamos del Baco de Velázquez, que era un Baco gordito, como rojito en los pómulos, joven, muy crespo, y que rompía un poco con el color más jovial, sí, y que rompía un poco con el color de todo lo que estaba pasando alrededor, era como el más blanco de todos. En el caso de la cabeza de Baco, ¿cómo se llama? Esta pintura es un detalle, es un fragmento de otra pintura que también se llama El Triunfo de Baco, y vemos un Baco más viejo, más delgado que el Baco de Velázquez, más oscuro, y con un tono, en una iluminación y un fondo que lo hacen más humano. Es un Baco mucho más humano, mucho más real,
que el Baco de Velázquez. Y esto, creo yo, que es solo por la iluminación. Yo creo que la iluminación juega un papel muy importante en la obra de Rivera. Como les decía, esto del tenebrismo español genera realidad, genera materia. Y en este caso podemos determinar que lo de arriba son hojas y ramas que uno podría tocar, porque podría pensar que son de verdad, y la barba que es real. En el caso de el Baco de Velázquez, tiene una gordura que parece como no gordura real, como si fuese un poquito de dulce, en el caso del Baco. No así en el caso del exterior, porque el caso del exterior de Velázquez también tiene mucha de iluminación, es muy importante, pero en Baco se pierde esa iluminación. La siguiente. Jeronimus Bosch o Jeronimus van Aken, el Bosco, en España, es un pintor que se escapa de nuestro rango de años porque él nace en 1450, muere en 1516, es de los Países Bajos. Él no se puso el Bosco lo empezaron a denominar así cuando llega a España, cuando se hace famoso en España, perteneciente a la escuela flamenca. Y lo que vemos aquí es el tríptico del Jardín de las Delicias. Su obra más importante de todas. La más conocida, la más grande también. Esta pintura la hace en 1490 y 1500, se demora 10 años en hacer esto. Es la pintura más compleja y enigmática de su colección. No está firmada, pero nadie podría poner en duda que es del Bosco, pensando en que toda su colección, o todas las obras, siguen una misma línea. Si quieren, al final les puedo contar cómo se hace cuando no se sabe la autoría de una pintura. Pero en el caso del Bosco, el Bosco venía trabajando con trípticos, tiene un tríptico de la Anunciación, la Asunción, hay muchos trípticos en su colección y tiene un estilo particular de pintura, muy claro. En la siguiente vemos parte un detalle del lado izquierdo del tríptico, la parte de abajo del lado izquierdo que viene a ser la creación. En la izquierda se retrata la creación y en particular el tercer día, cuando se separan las aguas de la tierra y se crea el paraíso terrenal. Entonces vemos la figura de Dios, animales, tierra, agua y la figura de Adán y Eva. En el siguiente vemos un detalle de la pintura del medio, del tríptico, que viene a ser el falso paraíso entregado a la lujuria. Entonces vemos caos, desorden y orgía, en muchos casos. Incluye también dentro de la pintura la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Algunos dicen que Adán y Eva están muchas veces en este cuadro, que se representan en muchas veces, sobre todo en el paraíso, en el falso paraíso. Algunas personas dicen que este tríptico es el cielo, la tierra y el infierno. Otras personas, que yo creo que es como la respuesta más cercana, está el cielo, el falso paraíso, que vendría a ser la tierra una vez que Adán y Eva llegan a la tierra. En la parte de la derecha, no sé si lo ven, en los árboles, que están justo, hay una personita tomando una manzana de un árbol. Entonces al final se retrata como todo ese proceso. Desde que toman la manzana, claro, ahí, desde que toman la manzana hasta que los expulsan. Y todo lo que pasa con las demás personas. La manzana, como se fijan, es un elemento súper reiterativo en esta pintura. La sombra, la conciencia, con
cuerpos en negro. Y en la siguiente vemos el infierno. Aquí yo puse las dos partes porque la parte del infierno es una parte súper oscura y que de repente no se ve tanto. Vemos el infierno, en la parte superior, un infierno es súper surrealista también. Un infierno con partes del cuerpo, con perdón, un infierno con partes del cuerpo en distintos tamaños, con cuerpos pequeños, cuerpos más grandes, y en la parte de la derecha vemos el infierno, un infierno musical. Y un infierno musical en que la gente del infierno se deja llevar por la música profana. Se ven avaros, glotones, envidiosos, entonces también los 7 pecados capitales son parte de la representación del infierno en el bosque. La siguiente. Rubens. También de la escuela flamenca, de 1577-1640. Aquí se retrata el rapto de Proserpina. Rubens tiene un tipo de pintura, claro, muy ligado al barroco, muy exagerada. Enfatiza el dinamismo, enfatiza el color, enfatiza la sensualidad y enfatiza el movimiento. O sea, uno puede ver en el rapto de Proserpina que Plutón, que está en el centro, se está llevando a Proserpina y que la otra gente está tratando de evitarlo. Entonces uno ve el movimiento. Para los que no conocen la historia del rapto de Proserpina, Proserpina viene a ser Perséfone en Grecia, y esto es el mito de la primavera. Proserpina, hija de Celes, fue raptada por Plutón, el dios del infierno, y se la lleva muchos meses. En esto que se la lleva, Proserpina termina un poco enamorándose de Plutón y sintiendo un poquito de pena también, porque Plutón se sentía solo. Y se la lleva y su mamá, un poco desesperada, trata de evitarlo, pero también se da cuenta que su hija se empieza a enamorar de Plutón. Y llegan a un acuerdo en que Proserpina va a estar 6 meses con Plutón y 6 meses en la Tierra. Y ahí se dividen un poco las estaciones. Y cuando Proserpina está en el infierno, en los infiernos, en este caso, todo se vuelve frío, oscuro, y cuando se va empieza el otoño, y luego está el invierno. Cuando Proserpina vuelve, llega la primavera. Vuelve y se siembran, o sea, y aparecen flores en todos lados como bienvenida a Proserpina. Se queda hasta el verano y luego se va nuevamente con Plutón a los infiernos. Rubens tiene como esto de un uso de la luz extraño también. El fondo es muy oscuro e ilumina las partes como más potentes de la pintura. En este caso vendría a ser el cuerpo de Proserpina y de Celes. Si pasamos a la siguiente. Y yo quise incluir esculturas, algunas esculturas como para mostrarles que en el Prado también tienen esculturas, no es solo pintura. Estas 3 son un ejemplo de los 16 medallones en bajo relieve que se mandaron a hacer en 1828. El duque de Híjar, y en ese tiempo el director del museo, pide a José Agustín Sean Bermúdez que haga una lista con los artistas más importantes de la historia del arte español. Ahí hizo 6 pintores, 6 escultores y 4 arquitectos.
extrañamente, el arquitecto que construyó el Prado, Villanueva, no está. Como que piden que él no esté. Quizá iba a ser muy autorreferente, me imagino. Y estos son bajorrelieves con incrustaciones en las letras de los nombres. Vemos a José de Rivera a la izquierda, al medio está Don Diego Velázquez, porque Velázquez es Don Diego Velázquez. Y a la derecha vemos a Francisco de Zurbarán, que es un pintor español que hace naturaleza muerta. Bodegones, hace gallinas, como mesones, que es el gran padre del bodegón y de la naturaleza muerta española. En la siguiente vemos mármol, el emperador divinizado. Esto es del año 50. Son muy, muy, muy antiguas. O sea, pensemos que hay escultura desde el inicio. Y este vendría a ser, no se sabe si es el emperador Augusto o Tiberio, pero en el siglo XVII fue restaurada esta escultura y se le ubicó la cara, se le hizo la cara de Augusto. Es muy particular esta escultura porque en general al soldado, al soldado se le representa vestido y con armadura. En el caso de esta escultura, se llama emperador divinizado porque se retrata cómo se retrata a los dioses, cómo se retrata a Zeus, cómo se retrata a Plutón. Los dioses aparecen de esta forma. Entonces, es poner a un emperador en el lugar de un dios. Esto se llama desnudo heroico. Es como alzar la figura de un emperador o de un soldado al nivel de un dios. Y se hizo con la escultura de Pericles y con la de Alejandro Magno también. Hay más ejemplos. La siguiente. Estas las puse como ejemplo también de escultura femenina, pero no son mujeres reales. No hay muchas, creo que muy poca en la historia del arte representación escultórica de la mujer. En este caso son musas. La de la izquierda es Calíope, musa de la elocuencia, de la poesía épica. Le dicen la musa de la bella voz. Y la de la derecha es la musa Urania, que es la musa de la astronomía, y que es representada con sus atributos. En el caso de ella, tiene un planeta en la mano. Se hicieron en el año 130, entre el 130 y el 150, se encargó esto. Es el mismo encargo, pero realizado por dos talleres distintos. Por eso puse estas dos. Porque es el mismo trabajo realizado por dos talleres diferentes. Entonces, vemos diferencias en el tratamiento del pelo, en el tratamiento de la tela, en los pies, pero en la imagen completa. Son maneras distintas de representarla. Calíope, que es la de la bella voz, no tiene un atributo, no tiene una pose de elocuencia, una pose de que está hablando, ella se ve muy rígida. Entonces, como solo representamos a Calíope, pero no hay nada que nos diga que es Calíope. En el caso de la derecha, de Urania, es mucho más suave, es menos rígida, tiene una pose más cómoda, y tiene los atributos que nos demuestran que es Urania. Entonces, también pasa mucho que se hacían concursos para representar ciertas obras o hacer ciertos proyectos, y participaban distintos maestros con sus discípulos y hacían el mismo trabajo, pero de maneras diferentes. ¿Listo? Creo que estamos. Esa es la última, parece.